Rivera, profesor de SAN, nos acompaña esta tarde para hablar del fideicomiso. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Pamela, por la invitación. Yo el término fideicomiso lo conozco por la fundación de Teletón. Acabamos de tener Teletón y hay mucha gente que todavía al día de hoy se sigue preguntando, ay, esa plata seguramente se la tiran. ¿Por qué no dicen en qué va? ¿Quién la maneja? ¿Le pagan a los artistas que van? ¿Todos los medios cobran? Y el fideicomiso precisamente lo que garantiza es que el dinero que cada peruano pone, el 60% de lo que recolecta Teletón viene del peruano de a pie. Es bien usado y es bien administrado, ¿no es cierto? Pero esa además es una herramienta que está a disposición de gobiernos regionales, de instituciones, de ministerios, de municipalidades. ¿Y se usa o no se usa? La verdad que nada. A mi modo de ver, nada. El fideicomiso, si me pides cómo definirlo, yo te diría que lo podemos definir como transparencia. El fideicomiso es un contrato, en general, que se negocia entre dos partes, o tres, o cuatro, los que se tengan que negociar, y que busca, entre otras cosas, dar transparencia a aquello que se está transfiriendo en fideicomiso. En el caso, por ejemplo, de obras, que es un poco lo que nos convoca ahora, hay, como sabemos, millones de obras que se pueden hacer y que no se hacen porque hay corrupción, porque no hay compañías constructoras, etcétera, 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 o porque los presupuestos simplemente no se cumplen. Un poco mi propuesta es un poquito desempolvar el fideicomiso, que es un contrato que existe hace muchos años en la legislación peruana, quizás hacerle algunos ajustes regulatorios, eventualmente podríamos hacerlo, pero que le da transparencia completa. Es decir, el fideicomitente, aquel que aporta algo a este patrimonio fideicometido, que es administrado por un tercero, que típicamente es un banco, o puede ser COFIDE, puede ser el Banco de la Nación, etcétera, una entidad regulada, recibe estos bienes, servicios, dinero, activos, lo que tenga que transferirse, y este tercero, este fiduciario se llama, el que administra, básicamente contrata a la compañía constructora, paga a los proveedores, la ejecución de la obra, etcétera, 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 y logra de esa manera aislar el riesgo de quien se lo ha transferido. Es decir, si la obra vale 5 millones de soles, bueno, se transfieren 5 millones de soles, el fideicomiso lo administra, el fiduciario lo administra, en función de los presupuestos, si no se malgasta. El administrador del fideicomiso es el que decide finalmente con qué constructora se ejecuta la obra, se encarga del cronograma de pagos y se encarga de que la obra termine. Además, correcto, pero no lo decide por sí mismo, porque el fiduciario es un administrador, no tiene, digamos, ese poder de decisión, de sí, porque iba a pensar, o sea, imaginaba un alcalde o un gobernador regional diciendo ¿por qué él va a decidir sobre la...? No, lo que ocurre es que quien le otorga, quien le transfiere estos bienes, que típicamente un gobierno regional, el gobierno central, el Estado, el MEF, quien corresponda, le dice, estos 5 millones al fiduciario, estos 5 millones son para hacer la obra tal, y el presupuesto es tal, y tú tienes que contratar a estas personas, hacer este concurso, etcétera, etcétera. Todas las reglas están dadas en este contrato, ¿no? De tal manera que al término de la obra se regresará al quien se la ha ordenado ejecutar. ¿Okay? Pero un poco lo importante, mi comentario aquí es que busca varias cosas, ¿no? La primera es transparencia en el gasto, en la ejecución del gasto. Y lo segundo es que evita la corrupción, a mi modo de ver, de manera muy transparente además, ¿no? Porque efectivamente la plata no se va a ningún lado, es una entidad regulada que administra esto, regulada por superintendencia. Los fideicomisos necesariamente tienen que estar en manos de entidades financieras. Así es. Supervisadas por SBS. Así es. Eso es. Así es. O sea que el dinero, si fuese dinero lo que se transfiere... Es bien importante, pues porque permanentemente hay un ojo que está mirando cómo se ejecuta el gasto, ¿no es cierto? No tanto la eficiencia, sino que el dinero en qué se está usando, en qué partidas. Correctamente, ¿no es cierto? Y se evitan, por ejemplo, las múltiples adendas para incrementar los gastos, que sean de 5 millones pasaron a 20, a 15, a 30, etcétera. Ese tipo de cosas se pueden acotar y mitigar en un contrato de fideicomiso bien estructurado. Posiblemente tengamos que hacer algún tipo de ajuste regulatorio para, digamos, incentivar a las entidades gubernamentales que hagan las obras a través de fideicomisos. La reconstrucción, por ejemplo, las obras de reconstrucción del norte. Yo no estoy seguro, no conozco si es que se está haciendo a través de mecanismos de este tipo, pero podrían hacerse. De acuerdo. ¿No? ¿Hay alguna institución que haga uso, o estatal, que haga uso del fideicomiso como figura para ejecutar obras? Mira, COFIDE hace fideicomisos y tiene un área de fideicomisos hace muchísimos años, por lo menos 20. Pero son fideicomisos que están enfocados básicamente a obras de infraestructura de envergadura, ¿no? La carretera tal o cual, vinculados además con el financiamiento de bancos locales o del exterior, pero conocen el producto perfectamente y es una entidad gubernamental. Así que, digamos, nada cuesta de que el MEF o quien corresponda le dé un mandato específico, por ejemplo, COFIDE o la Nación, para que administre los dineros de las regiones, de las municipalidades, además, visto de otro modo, vemos los alcaldes, presidentes regionales que no terminan de ejecutar gasto porque no tienen la capacidad gerencial de hacerlo, infelizmente.
¿no es cierto?, de presentar proyectos adecuados y de llevarlos a cabo. Entonces imagino que también... Eso a mi modo de ver, es un pecado mortal, ¿no? Exacto. O sea, hay la plata y se regresa al Estado porque no hay capacidad de gestión. Así es. Ni de ejecución. Ni de gestión ni de ejecución. Yo creo que el fideicomiso es una de las alternativas, pueden haber otras, pero esa es una de las alternativas. Y lo otro importante, Pamela, es que no debemos enfocarnos en 4 o 5 cosas, no en 35. 4 o 5 cosas puntuales de obras, estoy hablando de obras de infraestructura, claro. ¿no? La carretera 1, la 2, la 3, el puerto 1 y 2. 5 obras importantes que realmente muevan la aguja, como decimos, ¿no? Y que sean realmente relevantes. Claro. Y ahí donde podemos usar esta figura sin mayor problema, ojalá. O sea, digamos, la propuesta es fideicomiso para obras grandes, o sea... No necesariamente, sería perfecto, pero no es necesario. Claro. Realmente, este es otro comentario, ¿no? Nuestro déficit de infraestructura peruano es terrible, cada vez es peor. O sea, no es posible que no tengamos una carretera doble calzada más allá de 300 kilómetros, ni siquiera 300 kilómetros, es decir, 250 hasta Pisco, a doble calzada. O sea, es inconcebible. Es inconcebible que sigamos considerando carretera central a lo que tenemos ahorita, que ya dejó de ser carretera. Que es un desastre, ¿no es cierto? O sea, los camiones, por ejemplo, no deberían pasar por ahí. Claro. Simplemente. Debería usar la vía férrea, por ejemplo. O hacer 2 o 3 carreteras alternas a la carretera central, que existen hoy día en trazos, por Guaral o por Cañete. Existen, simplemente hay que pavimentarlas, concesionarlas, etcétera. El fideicomiso podría ser un arma en ese sentido. Una herramienta. Y sobre todo evita la corrupción. Ese es un punto que quería abordar también. El tema es que si está la herramienta, se conoce y se conoce su eficiencia, no se usa. ¿Por qué? Porque claro, es mejor contratar a la empresa amiga, hacer licitaciones truchas, hacer las adendas, porque hay varios que ganan, ¿no es cierto?, en el camino. Quizás, ¿sabes por qué? Porque es demasiado transparente. Ajá, claro. Y eso, claro, no vende mucho, ¿no? Ahora, depende de quién, del gobierno fomentar el uso del fideicomiso, o sea, el gobierno debería impulsar este mecanismo. Definitivamente. Incluso se puede ser vía iniciativa privada, ¿no? La iniciativa privada, digamos, per se, te dice, oye, yo te voy a hacer el puente tal, que es una iniciativa privada pura y simple, y dice, lo vamos a hacer de esta manera. Y podemos combinar fideicomiso con obra por impuestos, por ejemplo. Claro. ¿No es cierto? Que también es el primo hermano de la obra. Impuestos es bien interesante. Así es. Lo hago yo como privado con mi plata, no te pago los impuestos, lo hago yo con mi plata, pero lo hago a través de una estructura de fideicomiso. De tal manera que el Estado se garantiza perfectamente que la obra se va a terminar. Claro. No hay peor obra que la no terminada. Es un sinsentido. Es un sinsentido. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿No? Excelente, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. De verdad que te tomo la palabra, voy a preguntar más sobre por qué no se usa el fideicomiso. Gracias. Gracias. Este fue nuestro bloque, Sam.